Bien, buenos días. Nos encontramos Ricardo Leandro Chinguel Cruz. Él es competidor de taekwondo, ¿no? Ha pertenecido a la selección tanto nacional como universitaria. Y a continuación voy a hacer una breve reseña de su carrera deportiva y proseguiremos con las preguntas. Bien, Ricardo Leandro Chinguel Cruz nació el 16 de agosto de 1995 en Piura, Perú. Practicó taekwondo en el Colegio de Cinturones Negros en Piura y en la Academia Campeón Mundial Lima, hasta formar parte de la selección nacional e integrarse en el grupo representativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Muy bien, Ricardo. La primera pregunta es, ¿cómo empezó tu gusto por las artes marciales y el taekwondo? Bueno, mi gusto primeramente empezó cerca cuando yo tenía 10 años, entre 9 y 10 años. Ahorita tengo 25 años, voy a cumplir 25, y prácticamente en esos años me fui integrando a lo que son primeramente el karate. Estuve cerca de 6 meses en karate. Después de esto se dio la primera formación deportiva en Piura sobre lo que es taekwondo en el año 2008. Y recuerdo muy bien que en ese tiempo yo era un chico tímido, un poco, se podría decir, miedoso para estar en el ámbito competitivo, y poco a poco me fui soltando. El taekwondo me ayudó a esto. Entonces, en el año 2008 comencé a entrenar con un profesor ahí en Piura. Primeramente empecé con taekwondo ITF. Después me llevaron a un tope competitivo, al IPD, que es el Instituto Peruano del Deporte en Piura, donde conocí otros competidores que venían de Máncora, porque el taekwondo primeramente por la zona norte empezó por Máncora. En Máncora llegaron a hacer unos topes, son unas peleas al Coliseo de Piura, donde fui el único que ganó ese campeonato, se podría decir. Y desde ahí comencé a entrenar formalmente lo que es el taekwondo WTF. Recuerdo muy bien con el profesor Agustín Guerra Díaz, que fue mi primer entrenador, quien me formó hasta ser cinturón negro ahí en Piura. Y así fue como comenzó mi gusto por el taekwondo, y fue tanto mi gusto que entrenaba cerca de 8 horas diarias, todos los días. Entonces no veía obstáculos, siempre era persistente, responsable, y me ayudó mucho también con tanto el deporte como mis estudios. Que cuando estaba en secundaria ya, primeramente para tener más espacio de poder entrenar taekwondo, mis tareas las hacía en el recreo, después de mis tareas o por las noches después que venía de entrenar. Siempre recuerdo que mi casa habían como unas 20 cuadras donde yo entrenaba, y para sacar más físico me iba corriendo hasta el Coliseo. Me iba corriendo y regresaba corriendo, después de haber entrenado desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Así fue como empecé desde cinturón blanco, comencé a perfeccionar mi técnica hasta llegar a cinturón negro, por lo cual obtuve una buena base de taekwondo, que es lo principal que debe tener todo competidor. Eso sería, amigo Chugue. Muy bien, nos has contado el recorrido que has tenido en Piura, ¿no? Y parte del colegio, pero en especial, ¿cómo fue esa preparación en la academia? Así que, ¿qué tipo de estrategias usó el profesor, ¿no? ¿Cómo empezaste a entrenar en tus ratos libres, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso durante tu formación en la academia? Mira, yo al tener 9 y 10 años en el colegio, yo estudiaba aproximadamente hasta las 12:30 del mediodía. Salía del colegio, iba a mi casa, almorzaba rápidamente 1 hora, y a partir de las 3 de la tarde yo iba hacia el coliseo donde entrenábamos, corriendo primeramente, me iba corriendo, porque a veces también los medios económicos no
no eran muy solventes en ese momento. Iba corriendo, llegaba 3 de la tarde, comenzaba a entrenar. Lo que pasa que en ese tiempo habían bastantes, taekwondo comenzó a tener bastantes alumnos, ya que era un deporte nuevo. Entonces, como yo era uno de los primeros taekwondistas en Piura, comencé a enseñar también a los cinturones blancos, ya que todos éramos cinturones blancos. El único que se podría decir que estaba un poquito más avanzado era yo, porque tenía un par de semanas nada más de entrenando ese deporte. Entonces comencé como guía de todos los compañeros nuevos que ingresaban. Y por lo cual el profesor Agustín me dio la oportunidad de poder entrenar todos esos horarios que se daban las clases. Empezaban desde 3 de la tarde, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6. Y yo recién mi entrenamiento de avanzados era a partir de 7 de la noche. De 7 a 8 entrenábamos todo lo que era full físico, aparte de lo que yo había entrenado de 3 a 7 de la tarde. Entrenaba con full físico, hacíamos diferentes ejercicios. Lo que me ayudó bastante fueron las escaleras. Practicábamos subida y bajada de escaleras de diferentes tamaños, digamos en el tipo de escalones. Utilizábamos las escaleras más pequeñas para sacar velocidad y las escaleras más grandes se utilizaban para sacar potencia. De tal manera que cogí una velocidad y un físico impresionante. Aparte de eso, que nuestro entrenamiento era, como estábamos en el estadio de Piura, el Miguel Grau, ahí corríamos cerca de 8 kilómetros primeramente. Eran 20 vueltas al estadio que dábamos como calentamiento. Y después venía lo que es la preparación en escaleras. Y después recién comenzábamos a entrenar lo que era la posición de cómo pararte, la base fundamental para hacer una patada. Practicábamos todo lo que es desliz, ataque, contraataque, y al final de 8 a 10 de la noche aproximadamente, hacíamos todo lo que era full pelea. Todos los días eran topes, hacíamos peleas, de tal manera que cogíamos una buena confianza entre nosotros mismos al momento de desenvolvernos, al momento que veníamos acá a Lima a campeonatos, a diferentes campeonatos que veníamos. Después, cuando ya estaba, eso fue entrené así, bien fuerte, entrené 8 horas diarias, entrenaba, hasta sábados y domingos entrenaba, y fue tanta mi obsesión por el taekwondo, que hasta en mi casa, después de haber entrenado tanto, seguía entrenando, o me iba a hacer alguna actividad, tenía que estar pateando, o cuando lavaba mi ropa, yo estaba levantando la pierna, era como que era parte de mí el taekwondo hasta ahora, que no lo puedo dejar. Entonces fue así como cogí un nivel muy alto y donde mi técnica se perfeccionó al máximo. Bueno, como dicen, la disciplina en algún momento eh, supera, digamos, ¿cómo podría decir? Supera al talento. Si tú eres disciplinado y eres constante, no importa a veces que tengas talento, pero si te gusta algo y eres persistente y sigues dándole a pesar de las caídas, a pesar de las dificultades, vas a lograr lo que quieres. Y eso me enseñó el taekwondo. Seguí dándole y obviamente con el apoyo de mi madre, ¿no? Que siempre es importante el apoyo de tus padres. Si no están los dos, obviamente siempre va a estar la mamá. Entonces con el apoyo de mi madre, pucha, pues fue todo, ¿no? Fue fundamental también para poder empezar en el taekwondo. Porque si no tienes apoyo, también te puedes perder, ya que no hay nadie quien te impulse a seguir adelante. Y peor aún, ¿cuál es la gasolina o el combustible para un competidor y seguir adelante? Es todas las dificultades que uno pasa, eso es tu combustible para salir adelante. Si no tienes ese combustible, no sientes la necesidad de superarte o no sientes la necesidad de estar arriba o conocer, abrir nuevas puertas, prácticamente no logras casi nada. Porque si lo tienes todo, así de fácil, prácticamente no te interesa nada, ¿no? Si te das cuenta, los mejores competidores a nivel del mundo y los mejores peleadores en diferentes deportes de contacto, la mayoría han pasado por varias circunstancias de la vida, y lo cual ha sido su combustible para llegar a ser campeones mundiales y a llegar a hacer historia en el mundo. Yo en un momento he querido hacer historia en taekwondo, pero obviamente por diferentes circunstancias de la vida no he podido.
que me hubiese gustado seguir en el taekwondo, porque yo amo el taekwondo, hasta ahora no lo puedo dejar, pero bueno, lo poco que pude hacer, pude sobresalir y resaltar un poco, ¿no? Como, no como lo hubiese querido, pero por lo menos he dejado una huella, ¿no? Que compañeros como tú, Chugue, me consideran como un buen taekwondista, ¿no? Y eso sería, amigo Chugue. Muy bien, Chinguel. Aparte de contarnos tu preparación que has tenido en la academia, ¿no? Y las constantes horas que le has dedicado a este deporte, eh, ¿cómo ya empieza a variar una vez que ingresas a la Universidad San Marcos? ¿Cómo ha sido tu preparación ya a nivel un poco más exigente, quizá a nivel universitario? Te cuento, mira, yo termino el 2011 mi secundaria en Piura y yo ya había ingresado a la selección nacional juvenil de taekwondo, por lo cual recuerdo en esos tiempos el entrenador era el profesor Ñuflo, que ahora también nos enseñó en San Marcos. En esos años, en el 2011, yo logro ingresar a lo que es Kirugi y también a lo que es Punce, ya que yo manejo las dos especialidades, tanto Punce como Kirugi. Dado que en Piura, primeramente, por los años 2002, digamos, 2010, llegó un maestro coreano, el cual comenzó a entrenarnos y con él perfeccioné mucho más mi técnica, tanto de pelea como de punch. Y tal es así que los lunes, miércoles y viernes y domingos eran full pelea. Y los martes, jueves y sábados eran full punce con exhibición. Por eso es que yo recuerdo en esos años, fui el primero en sacar un 540, que es una patada difícil. Y fue así como comencé a entrenar mucho más fuerte. Ya en el año 2011, que logro ingresar a la selección nacional a las dos modalidades, que muy pocos competidores pueden ingresar a las dos modalidades, porque algunos, el kirugi, si algunos se dedican solo al kirugi, a veces no pueden hacer un buen punce. Bueno, yo tuve la suerte de poder especializarme en su totalidad en todo lo que es taekwondo, ¿no? En kirugi, en punce y en exhibición, y en rotora de tablas, que es tupai. Entonces mi preparación, en el año 2011 yo salgo del colegio, y bueno, en el colegio siempre tuve buenas calificaciones, y llegué a ser primer puesto de mi grado, y a nivel de todo el colegio me quedé a un pelito de poder ser el primer puesto, pero quedé en segundo puesto, a nivel de todo el colegio, con las mejores calificaciones. Fue así como me dieron una beca para una academia preuniversitaria, y me fui a preparar tan solo 2 meses allá en Piura para la Universidad San Marcos. Cuando recuerdo que ese año vine al campeón de campeones y conocí al amigo Guamalazo por primera vez, donde le pregunto, le digo, él ya había ingresado a San Marcos y le digo, amigo, ¿cómo puedo ingresar a San Marcos? Me dijo, si ya eres selección nacional, eh, el IPD te va a dar una carta olímpica, te va a dar la federación también te va a dar una carta de respaldo con la cual uno ya puede ingresar a San Marcos como deportista calificado a alto nivel con ingreso directo. Y así fue pues como yo de estar en enero y febrero en Piura preparándome para la San Marcos. Recuerdo que en la misma academia es difícil pues que alguien de Piura se prepare en Piura para ingresar a San Marcos. Entonces en ese año, en allá en Piura, iba a la academia se llamaba El Triunfo, donde también me becaron por haber estado en primeros puestos en los estudios. Y recuerdo que yo tenía conocidos también en esa academia preuniversitaria, me decían, Chinguel, o Leandro, también como me llaman, me decían, ¿dónde a qué universidad vas a postular? Yo le decía, voy a postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y todos se comenzaban a reír, porque obviamente nadie se prepara en Piura para ingresar a San Marcos. Todos los de allá de Piura que se preparan en Piura postulan a la Universidad Nacional de Piura. Y yo iba para la San Marcos, aquí en Lima. Y todos sabemos que la San Marcos es muy competitivo a nivel de lo que es estudios. Pero yo quería la San Marcos. Y fue así como comencé a tener primeramente los primeros que los compañeros obviamente nadie creía, obviamente los únicos que creían, ni mis familiares creían que iba a poder ingresar a San Marcos, porque he tenido familia que
ha postulado a San Marcos y no he ingresado a la primera. Solo quien creía era mi mamá, pues, ¿no? Mi mamá confiaba siempre que yo iba a poder ingresar a San Marcos con mis calificaciones y como deportista de alto nivel. Y fue así como con mi mamá viene acá, me hace los trámites, y obviamente también se tuvo que hacer varias circunstancias, pasar varias cosas para que nos dejen ingresar como deportista calificado de alto nivel. Y fue ahí cuando comienzo a tuve mi ingreso directo a San Marcos. Vine en el año 2012 acá a Lima, tuve que mudarme acá a Lima a vivir para poder ingresar a San Marcos y poder entrenar en la selección nacional de taekwondo. Al principio fueron años muy duros, ya que los estudios en San Marcos siempre sabemos todos que son muy fuertes. Pasé varias circunstancias al inicio de mi carrera, ya que como no estuve acá en una preuniversitario de alto nivel que acá en Lima solo estuve en Piura, me costó bastante también adaptarme al ritmo de acá de Lima o del ritmo de la San Marcos, de cómo nos enseñan. Entonces, fue también un poco que me chocó bastante. Estaba en el taekwondo y tenía que prepararme para lo que es mi carrera, en mi carrera profesional, ¿no? Y obviamente me esforzaba demasiado. Digamos que ya no pude entrenar las 8 horas diarias que yo quería entrenar para poder llegar a un nivel superarme mucho más y soñar con unos Juegos Olímpicos, ¿no? Todo deportista sueña con unos Juegos Olímpicos. Y es como que ahí solo comencé a entrenar 3 horas o 4 horas, me las ingeniaba. Digamos, si yo empezaba mis clases 8 de la mañana, yo iba a entrenar de 5 de la mañana a 7 de la mañana, entrenaba. Y después entrenaba en San Marcos, en el gimnasio, en mis horas libres. Digamos, si yo tenía mis horas libres de 11 a 1, a esa hora me iba a entrenar de 11 a 1. Recuerdo en la piscina ahí en San Marcos, junté mi grupito, hicimos un grupito donde entrenábamos en ese horario. Y por la tarde de nuevo entrenaba y también iba los días, tenía que cumplir con mis horarios en la selección nacional allá en Navidena. Comencé a entrenar. Y ese año 2012 que ingreso a San Marcos, tuve la suerte de ganar un campeonato Open Panamericano en Bolivia, en juveniles todavía, ya que tenía 16 años cuando ingresé a San Marcos. Y ese año 2012 nos llevan a Bolivia, a Sucre. Yo quedo campeón Open Panamericano en juveniles. En ese año nos eligieron como el mejor equipo juvenil, teniendo los mejores entrenadores en ese campeonato panamericano. Y es así como me gano mi primera felicitaciones o mi primer reconocimiento como deportista de alto nivel en San Marcos, ya que el rector, en ese entonces, el rector estaba, antes de Oreste Cachay, había otro rector, no recuerdo ahorita su nombre, que en ese entonces hubo un consejo donde estaban todos los directores de cada facultad, estaba también el rector, estaban todas las autoridades de San Marcos, donde me invitaron a participar de esa reunión y me dieron una resolución de felicitaciones por haber obtenido ese logro y estar estudiando en San Marcos. Y fue ahí cuando me sacaron por la revista de San Marcos. Bueno, también salió por la televisión lo que habíamos ganado nuestro campeonato. Y es así como que también empecé a sobresalir un poco más en San Marcos, dado que a veces al principio los compañeros obviamente de mi escuela, digamos, por no tener un buen nivel de estudios, a veces como que a uno lo separaban del grupo. Y cuando ya vieron quién era o qué es lo que estaba logrando, ahí fue cuando me integraron a su grupo, como que me tuvieron más importancia, ¿no? Bueno, eso me pasó en este transcurso de llegar a la selección y al mismo tiempo mantenerme en los estudios en San Marcos y poder ingresar a San Marcos, que es una casa de estudios que todos, la gran mayoría soñamos con estudiar ahí, ya que tiene un muy buen nivel, y es así como estuve, ¿no? Eso sería, amigo Chugue. Bien, mientras estabas contando tu preparación física, ¿no? Dentro de la Universidad San Marcos, has revelado que paralelamente estabas entrenando por parte de la selección nacional, ¿no? ¿Nos podrías contar cómo fue ese entrenamiento, esas exigencias, los horarios, preparación que has recibido de la selección nacional de taekwondo?
Ya, mira, los entrenamientos en Avidena eran siempre para los entrenamientos juveniles. Primeramente en ese entonces, en el año 2012, los entrenamientos se daban en San Juan de Miraflores. Yo tenía que ir a entrenar desde San Martín, que vivía en ese entonces, hasta San Juan de Miraflores. Entrenábamos por las noches, ya que todavía en ese primer año 2012 yo estaba en juveniles, tenía 16 años. Entrenábamos con el profesor Ñuflo y el profesor Koki de la academia Jisung Ji, y el profesor Ñuflo, que también es entrenador actual de Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la selección. Nos entrenaban y eran cerca de 3 horas que entrenábamos cuando estábamos en juveniles. Entrenábamos todo lo que era técnico táctico, full, primeramente físico, después full técnica, táctica y al último siempre con topes. Siempre hacíamos ese ritmo. Era físico primeramente, después era técnico táctico, y de ahí terminábamos con topes que eran peleas entre nosotros para poder ir soltándonos y tener más confianza. Y fue así. Después también obviamente habían topes evaluativos. Recuerdo que una vez yo no pude llegar a un tope ya que tenía un examen final en San Marcos y el profesor Ñuflo me dio otra oportunidad y me llevó a topar con los mayores. Recuerdo que en ese año no topé con juveniles, sino ya topé con mayores. Me pusieron, en ese entonces yo pesaba 54 kilos. En juveniles yo estaba en la categoría Feder y en mayores vendría a ser la categoría Fin o Fly. Entonces me pusieron a pelear en ese tope que yo no pude asistir en juveniles, me llevaron a los mayores, peleé con un Fin de mayores, al cual le gané ampliamente, le gané por 13-0 en ese entonces. Y después de ver eso, que pude ganar mi primer combate en mayores, me pusieron con otra categoría más, con Fly, avancé a otro Fly, me pusieron otro Fly. Bueno, ahí sí nos dimos duro, pero me pudo ganar el Fly. Me ganó por un par de puntos de diferencia. Bueno, yo todavía era juvenil, bueno, ya estaba peleando con mayores, ya me estaba fogueando. Y es así como comenzamos a entrenar allá en San Juan de Miraflores. Después que ya pude ingresar a la selección de mayores y mantenerme en la selección de mayores, ya fue donde comenzamos a entrenar en Avidena. En Avidena, primeramente, eran los lunes, miércoles y viernes, eran entrenamientos en el tatami, igualmente físico, después era técnico táctico y al final pelea. Pero obviamente antes de empezar el microciclo o macrociclo de entrenamiento que teníamos, primeramente nos hacían unas pruebas para ver en qué estado llegábamos a la selección nacional. Primeramente nos hacían pruebas físicas, después pruebas de fuerza en el gimnasio y según eso nos medían la fuerza, la resistencia y en base a eso ya comenzábamos a entrenar con un microciclo o con un macrociclo de entrenamiento, ¿no? Y los lunes, miércoles y viernes eran técnico, físico, técnico, táctico y pelea. Los martes, jueves y sábado era al gimnasio del Comité Olímpico. Nos llevaban al gimnasio para sacar, obviamente, más fuerza, más potencia en las piernas y en los brazos. Entrenábamos cerca de 2 horas en el gimnasio y después igualmente pasábamos al tatami a hacer un poco más de soltura, pero ya era un poco más suave, más que nada era para hacer transferencia de carga. Digamos que hacía pesas en un momento y después transfería esa fuerza que había tenido en el gimnasio a lo que es técnico táctico. Y es así como mejorábamos nuestra técnica. El gimnasio es una parte fundamental también si uno quiere avanzar en lo que es taekwondo, ya que te ayuda a fortalecer más tus músculos, a sacar más potencia, a tener más reacción ante los movimientos, ante un ataque. Y es así como nos comienzan a formarnos en la selección nacional. Y bueno, ya después de cada uno depende ya poder mejorar o exigirse al máximo, ¿no? Para poder llegar a un mejor nivel. Eso sería, amigo Chuy. Muy bien. ¿Cómo vas perfeccionando
Es decir, con el transcurso de estas preparaciones que has tenido, ¿no? A nivel de academias, universidad y selección, ¿cómo vas perfeccionando tu nivel de pelea? Ya, ahí como pude perfeccionar mi pelea, mi técnica, táctica, fue a través de los diferentes profesores que tuve durante el transcurso de mi preparación. Eh, una vez que salí de Piura, donde ya me había preparado con el profesor Agustín y el profesor Bayon Rock, un coreano que llegó a Piura, quienes tuvieron muy buena técnica, los cuales yo siempre primeramente miraba a mis entrenadores desde la posición, cómo hacían su movimiento, hasta cómo finalizaban el movimiento, y trataba de hallarles una razón de cómo yo podía mejorar y por qué a ellos les salía mejor que a mí, donde así fue como que pude conseguir y evaluar de cómo mejorar mi técnica. Después llego acá a Lima y tuve la oportunidad de entrenar en la Academia Lee. Comencé a entrenar en la Academia Lee, donde también nos enseñaban maestros coreanos y pude perfeccionar también mi técnica. Obviamente siempre fui muy observador al momento de ir a entrenar. Observaba mucho a los diferentes competidores y a los diferentes maestros que me enseñaron. Les veía cómo hacían su técnica, desde cómo se paraban, desde cómo colocaban los pies, cómo colocaban las manos. Y así fue como yo pude, digamos, resolver varias dudas que yo tenía al momento de hacer mi movimiento y pude hallar, se podría decir, los secretos para hacer una técnica mucho mejor, con mejor elasticidad, con mejor performance y poder obtener un buen nivel en el taekwondo. Obviamente eso fue también el constante entrenamiento, las horas de entrenamiento que le dediqué al taekwondo, tanto en la universidad como en la selección. Y me gustaba también, siempre cuando encontraba a un compañero que era muy bueno en lo que es en los topes, siempre me gustaba invitarlo a topar conmigo para poder, yo también era como una esponja que absorbía todo lo bueno de los competidores que veía, de los diferentes competidores y los diferentes maestros, y trataba de adecuarlo a mí, ¿no? Y obviamente sacaba un propio estilo. A mí siempre me gustó el estilo de, como se le llama, de la vieja escuela, de la Daol School, porque siempre me gustó hacer muchos giros, tener un buen step, una buena base. Al momento de pelear quería ser muy diferente a los demás competidores. Siempre me gustó tener mi propio estilo al momento de pelear. Y es así pues como comienzo a tener una buena técnica, comienzo a poder ser vistoso al momento de pelear y obviamente absorbí varios conocimientos al toparme con diferentes competidores de diferentes academias y en los diferentes campeonatos que pude asistir, ¿no? Eso sería, amigo Chuve. Muy bien, ya nos has ido contando que tuviste como modelos a tus profesores, ¿no? Y que prácticamente eh, tratabas de aprender del estilo de los competidores, ¿no? Pero en sí, ¿tienes algún referente o modelo conocido, ¿no? Quizá a nivel nacional, internacional, para la práctica del taekwondo a nivel competitivo? Claro que sí. Yo siempre he seguido muy de cerca todos los campeonatos. Siempre me ha gustado ver, más que nada por YouTube, todos los campeonatos internacionales a nivel de Europa, a nivel de Asia y a nivel mundial que se organizan. Siempre he tenido como referente al amigo Servet Tasegul, al amigo Aaron Cook. Me gustaba ver también a lo que es a este competidor Damián Villa, un mexicano, que tiene un buen estilo. Después teníamos otro competidor que se llama, no recuerdo muy bien su nombre, un argentino también, tenía muy buena técnica, que quedó campeón olímpico en Londres. He seguido de cerca a los diferentes competidores que me gustaban y que iban con mi estilo, más que nada. Por ejemplo, Servet Asegul es un pata que se diferenciaba por tener un estilo muy vistoso, diferente a los demás competidores, que los demás competidores obviamente hacían lo mismo, ¿no?
Él siempre hacía bastantes giros, era muy técnico, muy táctico al momento de pelear, al igual, por ejemplo, que Aaron Cook. Aaron Cook también se diferenciaba por eso. Obviamente, en algunos campeonatos no podían ganar por su estilo, ya que muchos, obviamente, les gustaba hacer la pelea aburrida. El momento de hacer la pelea aburrida, pues, el que hacía muchos giros, a veces le jugaba en contra por el cansancio. Pero siempre me gustó sacar conclusiones de los diferentes combates que veía a través de internet. Me he visto casi todos los Grand Prix que se daban del taekwondo, todos los campeonatos del mundo los he visto, todos los Juegos Panamericanos que se daban en diferentes países, los he visto, los Juegos Asiáticos también veía. Después también me gustó mucho el temperamento del coreano Lee Dae-hong, que no tanto su técnica me ha gustado, sino más que nada su temperamento al momento de pelear. Siempre sigo las técnicas más que nada de Aaron Cook, de Servet Asegul y el temperamento de este coreano, ¿no? Que también ha logrado muchas cosas a nivel de taekwondo. En algún momento yo he querido ser como ellos, porque sabía que podía y tenía el talento para poder hacerlo. Pero obviamente a veces los medios económicos y la situación del país, que a veces no hay tanto apoyo, no se puede lograr lo que uno quiere. Pero al margen de eso, yo hasta ahora me mantengo entrenando taekwondo, sigo haciendo taekwondo, siempre me mantengo en un nivel regular para en algún momento poder tal vez regresar a los campeonatos cuando ya pase esta pandemia. Eso sería, amigo Chugue. Bien, nos has referido más que nada a tu preparación que ha concluido siempre para una buena práctica en tu desempeño como competidor, ¿no? Pero el taekwondo también tiene unas aristas más amplias, ¿no? Es decir, el taekwondo tiene otro tipo de finalidades, ¿no? Una de ellas, claro, la parte competitiva, ¿no? También está el punce, ¿no? Y, entre otros resultados, ¿no? Y bueno, en el transcurso del tiempo he visto en tus redes sociales que tienes una preparación adicional, ¿no? Como tu preparación en el gimnasio, entrenamientos con saco, estiramiento, incluso boxeo. Y en sí, ¿cómo tú vas adquiriendo un estilo personal? Ok. Bueno, a mí siempre me ha gustado no solo practicar taekwondo, sino los diferentes deportes de contacto. Entonces, en la busca de una mejor técnica y en la busca de mejores opciones para mi deporte, he practicado diferentes deportes. Primeramente comencé a practicar lo que es lucha libre. Practiqué lucha libre para aprender lo que es la correcta de cómo pararse, tener una mejor estabilidad. Después comencé a entrenar lo que es boxeo, también boxeo porque una vez, cuando estaba en cinturones negros en Piura, yo peleé con un boxeador que llegó a entrenar taekwondo con nosotros. Y ese boxeador, recuerdo que cuando topé con él, era muy difícil poder encontrarle la cabeza con el pie, ya que tenía buenos movimientos de cintura. Y eso me dejó sorprendido. Pero obviamente con un poco de engaño pude noquearlo en ese momento. Recuerdo que le hice un arabadolio y le cayó en la mandíbula, pero después de varios intentos. Y entonces eso me dejó sorprendido y también me llamó la atención poder practicar boxeo. Y comencé a practicar boxeo. Después me llamó la atención lo que es todo lo que es las artes marciales mixtas, que hoy día vendrían a ser la UFC. También comencé a practicar ese deporte. Después también he hecho diferentes deportes complementarios como son el CrossFit. He practicado CrossFit, donde he aprendido muchos también ejercicios de estabilidad, a entrenar el core, que es la parte central del abdomen, donde también te da la mejor estabilidad de todo tu cuerpo, tener la mejor habilidad. Y obviamente le he complementado siempre con gimnasio. Desde que tenía 12 años, yo fui al gimnasio. Yo comencé a entrenar en el gimnasio. Y fue así como comencé a tener una mejor potencia en mis piernas, tener una mejor formación en todo mi cuerpo, tanto en los dorsales, lo que es espalda, poder tener un mejor equilibrio de mi cuerpo, de mis piernas, de las pantorrillas, sacar mayor potencia, lo que me ha ayudado bastante, ¿no?
me ha ayudado bastante para este deporte taekwondo, que era el principal. Obviamente los demás eran complementarios para poder yo llegar a tener un estilo propio. Por eso es que en mis redes sociales siempre yo publico lo bonito que me parece que yo entreno, a veces lo que hago en el gimnasio o lo que hago, lo que entreno con compañeros, amigos que también comparto este deporte, donde en un tiempo yo también quise entrenar ballet, porque yo siempre he visto las historias de los grandes, famosos artistas marciales, como Van Damme, cuando uno ve como Bruce Lee, Chuck Norris, y recuerdo que lo que me llamó la atención más fue obviamente la apertura y elasticidad que tiene Van Damme. Y yo comencé a indagar cómo había logrado eso, y obviamente ha sido a través del ballet. Y en algún momento yo pensé a meterme a entrenar ballet, pero no se dio la oportunidad por falta de tiempo. Y obviamente el ballet es un poco más costoso que el taekwondo, también por los medios económicos, ¿no? No podía entrenar taekwondo y ballet, me salía un poco muy caro ya, porque en muy pocas partes se enseñan ballet. Obviamente a muy pocos hombres les gusta entrenar ballet, porque piensan que solo son para damas, pero no es así. También puedes entrenar siendo hombre ballet, lo cual ayuda bastante a lo que es la flexibilidad. Por eso es que Van Damme uno lo ve hacer diferentes patadas con tanta facilidad que uno se sorprende, pues, ¿no? Bueno, y es así como yo pude adquirir diferentes habilidades hasta llegar a tener una técnica muy buena en el taekwondo. Y eso sería, pues, amigo Chugue. Muy bien, ya estamos llegando ya casi a las dos últimas preguntas. Y, a ver, ahora hablando quizá ya un tema diferente, ¿no? Así como influye tu preparación física del taekwondo en otros ámbitos de la vida, no sé, en la parte académica o en la parte psicológica, personal, ¿no? ¿Cómo influye? Claro que sí, influye mucho, mucho el taekwondo, ya que el taekwondo prácticamente al ser un arte marcial y al ser un arte marcial oriental que viene de Corea, donde la mayoría de esta parte oriental del planeta, digamos, tienen otro comportamiento y otra filosofía diferente a la de nosotros, de esta parte de América. Ellos siempre son más callados y son disciplinados, persistentes, lo cual eso te transmite el taekwondo. El taekwondo te transmite valores, te transmite diferentes habilidades y te enseña a ser responsable, disciplinado, persistente, a seguir tus sueños y nunca caerse al margen de las adversidades. Por ejemplo, uno cuando al margen de que te hayas preparado bastante para un campeonato y a veces no se da que puedas quedar campeón en ese campeonato, tú tienes que seguir entrenando para poder mejorar y poder lograr ser campeón de ese campeonato. Igualito es en la vida. Uno en la vida pasa diferentes circunstancias. Uno se cae, se levanta, se cae, se vuelve a caer, se vuelve a levantar, pero lo único que te da, lo que te sigue en pie es este combustible que tú tienes las ganas de seguir adelante, las ganas de ser alguien más y de que dejar huella por lo menos y poder sacar adelante a tus seres queridos, te da esto lo que es la persistencia, la disciplina, ser constante. Si tú eres constante y eres disciplinado, vas a lograr muchas cosas en la vida y prácticamente las puertas se abren a uno fácilmente. A mí se me han abierto muchas puertas tanto en el mundo del taekwondo y en el mundo de los estudios y hasta ahora en lo profesional, ya que he sido persistente, sigo siendo persistente, disciplinado, tanto en el régimen de qué es lo que como, a qué hora duermo, a qué hora entreno, mi disciplina que tengo conmigo mismo para lograr lo que quiero. Y eso influye mucho en la vida. Si uno es disciplinado, va a lograr todo lo que uno se propone. Y es así como puedo yo mejorar tanto en lo personal, conmigo mismo, como en lo profesional. A través también de lo profesional, de los diferentes conocidos que uno
realicen en los diferentes eventos de taekwondo, tanto a nivel universitario como a nivel nacional e internacional. Conoce gente que, por ejemplo, como tú, amigos como tú, Chugue, diferentes profesionales que nos conocimos por compartir un mismo deporte como es el taekwondo, y después nos encontramos, nos saludamos y compartimos experiencias en los diferentes ámbitos de nuestras carreras, al margen de ser diferentes, de diferentes profesiones, ¿no? Y es así como podemos lograr diferentes cosas en este mundo. Eso sería, amigo Chugue. Bien, y para terminar, ¿qué recomendarías a las personas para que empiecen a practicar taekwondo? Bueno, les recomendaría que practiquen este hermoso arte marcial para que puedan mejorar primeramente su nivel psicológico, ya que te da bastante. Si es que, digamos, a veces no tienes confianza de ti mismo, si a veces no eres muy disciplinado, este deporte va a ayudarte a obtener estas cosas, ya que te enseña muchos valores, te enseña a respetar a los demás, te enseña lo primordial que es la disciplina y respetar a tus mayores, poder ser persistente y poder lograr algo en esta vida en lo que uno se proponga. Por eso invito a todos a poder practicar este arte marcial coreano que te ayudará no solo a nivel físico, te ayudará a nivel psicológico para poder mejorar tu propio yo interior y poder ser alguien en esta vida y poder dejar una huella, que es lo que la mayoría queremos o lo que nos proponemos, poder dejar una huella y que los demás nos vean como ejemplo a seguir al margen de las diferentes dificultades que nos hayan pasado en esta vida. Eso sería, amigo Chugue. Muy bien, Ricardo, agradecemos el tiempo que has dedicado para contarnos tus experiencias, tu formación y tus recomendaciones para la buena práctica del taekwondo. Y de antemano te confirmamos que has contribuido, ¿no?, a que muchos jóvenes te tomen también como modelo. Y bueno, eso sería todo. Más bien te estaré avisando cuándo se publicará esta entrevista, ¿no? En físico, en entrevista digital, ¿no? Nada, Allá, acá, amigo Chugue, dime, ¿en qué revista se va a poder publicar esto? sí, primero voy a tener que transcribir y de ahí voy a ver algunas opciones, ¿no? Según la cantidad de palabras, las revistas publican, ¿no? Entonces, eh, primero tendría que pasar por ese filtro primero del conteo de las palabras y de ahí buscar una revista que se adapte, ¿no?, a la entrevista. Pero de todas maneras sí voy a tener que publicarla para que se cumpla el propósito, ¿no? Un propósito mutuo, más que nada. Claro, amigo Chuy, más bien gracias por escogerme, ¿ah? Gracias por escogerme. No pensé en realidad que me escojas, porque hay diferentes taekwondistas en el mundo del taekwondo en San Marcos, nada más, la mayoría tenemos historia ahí, Sí. y hay otros, obviamente, que son mejores que yo, porque no me considero el mejor. Y haberme elegido a mí es un honor prácticamente poder brindarte esta entrevista para ti. Y recuerda que tú y yo hemos entrenado, hemos hecho topes. Recuerdo cuando llegabas a San Marcos y siempre hemos compartido un buen taekwondo. Y ahora también te veo en diferentes publicaciones que haces y veo que te va muy bien a nivel internacional. Genial, algún día en verdad me podría hacer, quisiera hacer un libro de cómo, digamos, de cómo empecé en el taekwondo, porque tengo una buena historia, porque he pasado tantas cosas que me gustaría compartirla, digamos, a los diferentes compañeros que sé que siempre las pasan, ya que el inicio del taekwondo pucha, pues es muy difícil poder hacerse notar cuando te juegan en contra de los medios económicos. Genial lo que tú haces, veo que escribes diferentes libros y diferentes publicaciones a nivel internacional, y en algún momento, ojalá que se pueda dar, podamos escribir un libro, ¿no? Que sería genial.
Claro, sí me sorprendió, ¿no? Y es un contenido inédito en esta oportunidad que mencionas que entrenabas 8 horas diarias y que después ya no, si hacías menos, quizás te sentías mal, ¿no? O quizás no rendías, o no lo sé, pero yo personalmente, por ejemplo, cuando estaba en el colegio y en la universidad, máximo era 2 horas o máximo 3, ¿no? De ahí ya no pasaba, mi cuerpo ya no me rendía para más. Sí, pues, pucha, cuando comencé a entrenar 3 o 4 horas o 2 horas nomás, cuando llegué a entrenar, ya no me sentía bien conmigo mismo, pues, porque era como que yo sabía que tenía el talento y la habilidad para poder dar muchas cosas más, y obviamente se me estaban escapando porque tenía otro fin, ¿no? Poder ser ingeniero civil, poder llegar a culminar mi carrera en una de las mejores universidades del país. Tú sabes que San Marcos no es fácil terminar, para mí no ha sido fácil culminar mi carrera porque tenía que tener un buen nivel en taekwondo y tener un buen nivel en San Marcos. Y eso fue bien difícil. Me jugó varias cosas en contra. Y al margen, obviamente, pues al principio uno cuando está en San Marcos, los medios económicos también le juegan en contra. Entonces fue así que pasé diferentes circunstancias de la vida y que hasta el momento he podido superar y poco a poco ir saliendo adelante, ¿no? Como se dice. Obviamente yo sé que ahorita estoy en los primeros pasos de mi carrera todavía, estoy en los primeros pasos, pero gracias al taekwondo me han abierto muchas puertas también para mi carrera, ya que a través de conocidos he podido conocer gente y poder lograr diferentes metas que yo tenía y que quería poder hacerlo. Solo una acotación, amigo Chuy, en lo que es que me presentaste mi dirección de lo que es, que te dije que era donde nací, Ya. podríamos agregar ahí que nací en Piura, Palambla, Pa- Piura, Palambla, Perú. sí, ¿Podríamos sí, agregar eso? sí, sí, normal. Palambla. Se escribe Palambla, Piura, Palambla, Perú. Ya que lo que pasa es que yo en realidad no he nacido en Piura, Piura, sino he nacido en la parte sierra de Piura. A 3 horas se ubica donde yo nací. Y entonces es un pueblito que también, cuando yo he tenido varios logros a nivel de tanto deportivo como profesional, siempre me han tratado muy bien y han reconocido que era como un ejemplo a seguir, ¿no? Y me gustaría que si en algún momento se publica esto, pueda decir ahí del pueblito de donde vengo. Ya, entonces le he Y cambiado, obviamente ya lo he cambiado a Ricardo Chingué, nació el sería 16 de algo agosto, fabuloso, ¿no? sí, nació el 16 de agosto del 95 en el pueblo de Palambla, Piura, Perú. Ya, Así es, así es. ya lo modifiqué ya para tener esa edad. Listo, acá amigo Chu.